Muy buenas tardes. Empezamos esta ponencia conjunta del CPA y CPPC acerca de la redacción de cartas al editor. Soy Pedro Díaz, subdirector del Comité Permanente de Publicaciones Científicas, y estaré a cargo de la conducción de la siguiente actividad. Las cartas al editor son comunicaciones cortas que facilitan el aporte de nuevas ideas, y con esto promueven e impulsan el desarrollo científico. Suelen ser muy recomendadas a los estudiantes de pregrado que inician en investigación, por su reducida extensión y el manejo de no muchas referencias. Pero, ¿cómo empezar exactamente? ¿Hay algún procedimiento que se deba seguir? ¿El procedimiento es el mismo en todas las revistas? Bueno, todo esto y más lo vamos a aprender en la ponencia a cargo del universitario Enrique Moncada Mapelli. Él es miembro ordinario de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Humana de la Universidad San Martín de Porres, es investigador junior del CIMTFAR y CIMA de la Universidad San Martín de Porres, y es miembro del grupo de investigación de ortopedia y traumatología. ¿Puede usted comenzar, por favor? Y creo que hay una coordinación adicional con CPA que se debe hacer en cuanto a las diapositivas. Continúen, por favor. Sí, buenas tardes con todos. Yo soy Jocelyn Anaya, miembro de CPA. Voy a estar apoyando al ponente para poder compartir las diapositivas. Sin más que añadir, vamos a comenzar esta ponencia de cartas al editor. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Como ya mencionó Pedro, mi nombre es Enrique Moncada Mapelli, soy miembro de Sociedad SMP, soy investigador junior de investigación de medicina tradicional y farmacología y del Centro de Medicina de Altura, de la San Martín de Porres, y pasante de la Unidad de Investigación Médica de la Clínica Vendaño. El día de hoy, muchas gracias en primer lugar por la invitación que me han hecho para dictar este tema o hacerlo un poco dinámico, ¿ya? Que vienen a ser las cartas del editor. Como muy bien ya mencionó Pedro, en muchos casos se consideran como el primer peldaño para que un alumno pueda llegar a la meta que es la publicación. No tengo ningún conflicto de interés con ninguno de los comités que están organizando la charla. Y siguiente. Siempre cuando nosotros vamos a ver el tema de investigación, tenemos que darnos cuenta sobre la pirámide de evidencia. En cualquier charla que hablemos de investigación, debemos de tener en cuenta qué tipo de manuscrito, por decirlo así, o qué tipo de artículo tiene un mayor poder de evidencia. En estos casos, como estábamos observando la pirámide, las revisiones sistemáticas son el tope, ¿no? Bueno, hay un tope más que son las revisiones de ensayos clínicos. Pero si vamos a la base, encontramos a la opinión de expertos. Y muchas veces la opinión de expertos es contrastada en una carta del editor, siempre y cuando esta carta del editor tenga un respaldo científico por medio de la cita, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta la pirámide de la evidencia, que no va a servir muchas veces para poder hacer una lectura adecuada de las diversas publicaciones que se han dado alrededor de la comunidad científica, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver también que los artículos de investigación tienen una clasificación según su tipo de revisión. Hay unos manuscritos que son revisados por pares. Una revisión por pares significa que va a haber miembros del comité editorial que tienen la misma capacidad de un autor de poder discernir la información. Si es una buena información, si ha sido llevada a cabo de una forma correcta o es una información que no tiene un respaldo debido, ¿no? Y también hay una división que es una revisión solo por el comité editorial.
Dentro de la revisión por pares podemos encontrar los artículos originales, a los originales breves, a los reportes de casos, y también algunos incluyen a los ensayos de opinión y a los artículos de revisión. Dentro de la revisión solo por el comité editorial, podemos encontrar a las cartas del editor, al editorial y a las biografías. Pero debemos de tener en cuenta que este tipo de revisión, esta clasificación, no es rígida. Esta clasificación puede ser flexible, debido a que dependiendo de la revista, se puede incluir a las cartas del editor como un manuscrito que va a ser revisado por pares. ¿Okay? Por lo tanto, esta revisión es independiente del comité editorial. Hay casos donde sí es revisado y hay casos donde no. ¿Y en qué perjudica, por decirlo así, o en qué está la diferencia? Es que una revisión por pares te va a tomar un mayor tiempo, por decirlo así, que una sola revisión por el comité editorial. No es que este tiempo va a ser como una revisión netamente de un manuscrito original, que se puede demorar de 6 meses a un año, no, sino va a ser más corta definitivamente, pero a la vez es mucho más larga y compleja que una revisión solo por el comité editorial. Debemos de tener en cuenta que las cartas al editor son temas frescos. Muchas veces las cartas tienen que ser publicadas de manera rápida para poder, como ya vamos a ver los tipos de carta, subsanar una idea, reforzar una idea, abrir en debate un tema, criticar un artículo, alabar, por decirlo así, a otro artículo, etcétera. ¿Ok? Por eso es la rapidez de estas cartas que deben de salir, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos las definiciones de qué es una carta al editor. ¿Okay? Una carta al editor es una comunicación breve. En algunos casos vienen a ser de 500 a 800 palabras. Se puede escribir sobre cualquier tema de interés para el lector de la revista y se publica a discreción del editor. Por ejemplo, en una revista de gastroenterología puedo publicar una carta al editor sobre la actualidad, digamos, del esófago de Barré en el Perú, ¿no? Entonces va por el interés de la temática de la revista. ¿Okay? Y el editor, en este caso, va a ver si es pertinente publicarla o no es pertinente publicarla. Del mismo modo, digamos, en la misma revista de gastroenterología salió un último manuscrito, un último artículo sobre Helicobacter pylori. Pero yo tengo información o yo no tengo la misma, digamos, los mismos resultados con el artículo que ha sido publicado en esa revista. Entonces yo puedo mandar mi carta al editor mencionándole que mis resultados son diferentes, ¿no? Entonces ahí entramos en un mundo de debate. La razón más común es de hacer una carta al editor, probablemente comentarios sobre artículos publicados anteriormente, ¿no? Esto se ha visto ahora mucho por el tema de la hidroxicloroquina, de la ivermectina y del dióxido de cloro. Han salido ensayos. La última, hubo una revisión de la hidroxicloroquina donde mencionaba que si era útil, bla, bla, bla. Entonces, digamos, por llamarlo coloquialmente, saltaron varias cartas al editor donde mencionaban que no era así, ¿no? Entonces es una forma de crear un debate dentro de la comunidad científica. Entonces, debemos de tener en cuenta que estas respuestas que se van a tener a una publicación reciente, hecha en cualquier revista, debe de ser el último número o máximo 2 números anteriores, porque es muy difícil, es muy complicado que tú mandes una carta al editor por un artículo que ha sido publicado en el 2016, en el 2017, ¿no? Esto es información, por llamarlo
popularmente es información fresca, ¿no? Es una información que tiene que estar ahí a la mano. Antes había la idea errónea de que una carta al editor solo lo podía hacer un investigador senior, un investigador que ya esté nutrido de ese tema, un investigador que duerma, coma, etcétera, etcétera, con ese tema, ¿no? Porque es la opinión de él, la opinión del experto, o sea, de lo máximo. Pero no, no es así. O sea, esas ideas han ido ya quedando en desuso a partir de que hay mayores herramientas para que puedan acceder a la información, ¿no? De libre acceso. Entonces, un alumno, un estudiante no tiene ningún problema en poder publicar, en poder redactar una carta al editor. Las cartas al editor deben de ser objetivas, deben ser constructivas y deben de tener un propósito. Además, deben de ser breves, como habíamos mencionado, de 500 a 800 palabras, según el comité editorial de la revista a la que se desea mandar. Además, deben de ser concisas y deben de tener puntos claros y específicos. Y como recalcando la misma idea, deben de promover la discusión científica. También debemos de tener en cuenta que las cartas al editor deben proporcionar una información nueva o útil que amerite su publicación. Y también puede representar un punto de vista o experiencia adicional respecto a un artículo publicado previamente, ¿no? Por ejemplo, una nueva información o útil que amerite la población es, por ejemplo, que nosotros estamos viendo una problemática de salud pública dentro de nuestra comunidad y lo queremos dar a notar, pero no tenemos aún la suficiencia, los suficientes datos para poder hacer un manuscrito original. Pero yo quiero que la comunidad científica o la comunidad en general tenga conciencia o tenga conocimiento de que este problema existe, de que este problema está latente en mi comunidad, para lo cual yo redacto una carta al editor llamando la atención, haciendo al mismo tiempo que muchos investigadores se interesen en ese tema y se puede hacer más adelante otros tipos de estudios, ¿no? Para eso también sirven las cartas del editor, para llamar la atención de toda la comunidad y que éstas puedan más adelante poder desarrollar algún trabajo, ¿no? Las cartas del editor, como mencionaron, es una buena forma de comenzar a publicar. Los alumnos muchas veces suelen empezar o suelen ingresar al mundo de la investigación redactando una carta al editor, pero hoy en día esto está en debate, ¿ya? Porque antes los alumnos no tenían la misma posibilidad, la misma accesibilidad a diversos recursos, ya sean recursos metodológicos, recursos temáticos, por llamarlos así, en caso de asesores temáticos, asesores metodológicos, para generar su primera publicación. Pero esto ha cambiado. Dentro de los últimos años ha habido un fuerte movimiento dentro de la comunidad en nuestro país, de la comunidad universitaria, que gracias a las sociedades científicas se ha impulsado el hacer investigación, ¿no? Y eso ha incentivado o ha creado un cuadro de apoyo, por decirlo así, donde por medio de SOCIMEP, etcétera, hay diferentes asesores que realizan rotaciones, realizan pasantías, realizan escuelas, etcétera. Entonces, no es que ahora sorprenda que la primera publicación de un estudiante sea un artículo original en una revista Q1, en una revista Q2. Entonces, esto de que la carta al editor es la ventana para que un estudiante pueda realizar su primera publicación, en gran parte sí y en gran parte no, ¿no? Debido a que ahora hay mayor accesibilidad a diferentes recursos, ¿no? Solo es un poco,
Solo se necesita un poco de compromiso y de poder involucrarse en todo esto, ¿no? Porque el realizar investigación es un trabajo de persistencia, ¿no? De largo aliento. Siguiente, por favor. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo que desean añadir? Sí, a los participantes recordamos que pueden realizar las preguntas respectivas a través del chat o también pueden levantar la mano para una intervención oral. Gracias. Bueno, seguimos entonces. Esta es una de las pocas revistas, por decirlo así. No, sí son pocas. De, de Perú que están ingresadas en los COP. La revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública del INS es una Q3. Y por ejemplo, acá podemos observar que las cartas del editor pueden tener un contenido, una figura y tabla y hasta 5 referencias bibliográficas, ¿no? También podemos observar en el texto pequeñito que hay que también en esta revista se aceptan comunicaciones con resultados preliminares, ¿no? De investigaciones o intervenciones, en los cuales sí se permite hasta 800 palabras, una tabla o figura, y serán sometidos a una revisión por par, ¿no? Esto es muy diferente a la carta del editor llamado en sí. Por eso también van a haber tipos que en un momento lo vamos a conversar. Debemos de tener en cuenta que las cartas del editor pueden reunir el concepto de cartas de opinión y cuando se presentan resultados como en forma de una carta, se puede denominar carta científica. Y acá hay un punto que debemos de conocer. ¿Por qué vamos a presentar resultados en una carta al editor y por qué no en un artículo original? Esto puede deberse a muchos temas. Por ejemplo, yo estoy realizando una investigación en una universidad particular y mis resultados que he obtenido en esa muestra son diferentes a los que ya han sido publicados y me llama la atención y siento que esos resultados pueden llamar la atención a la comunidad y son relevantes. Entonces, para hacer una publicación rápida, puedo publicar esos resultados, ¿no? Y posteriormente puedo seguir recolectando mis datos de otras universidades, por decirlo, ¿no? Ya no solo de Lima, por decirlo, sino de Huancayo, de Iquitos, de Ucayali, de Puno. Entonces ya podía cambiar ya mi, hasta el diseño de estudios está cambiando, porque de lo que era solo en un lugar, ya va a ir a varios lugares. Entonces, esa es una forma o esa es una justificación por la cual puedo soltar resultados preliminares. Pero ojo, que acá también puede caer en el vicio de primero dar un poco y de ahí soltarlo todo. No, no, no. Para hacer una carta con resultados preliminares tienes que justificar. Como digo, los resultados tienen que ser bien relevantes. El objetivo puede ir uno y ya cuando sale el manuscrito final se puede afinar ese objetivo o también el diseño puede haber cambiado, ¿no? Eso llega a justificar a las cartas del editor con resultados preliminares. También debemos de recordar que no todas las revistas aceptan cartas de opinión, ¿ya? Hay muchas revistas que no te aceptan las cartas y solo van por manuscritos originales. Debemos tener en cuenta, muchas veces nos mencionan como límite 5 referencias bibliográficas. Según lo que hemos estado revisando, hay revistas que te pueden aceptar hasta 10 referencias bibliográficas, no más. Y esto porque viene a ser una información que tiene que estar bien resumida, una información que tiene que ser concisa y clara, ¿no? No podemos dar vueltas y vueltas, ¿no? Porque solo nos permiten un límite pequeño de palabras. Y del mismo modo, al hacer una carta, debemos de tener en cuenta que el contenido debe de ir acorde al número de autores.
no puede haber una carta con 10, 8 autores, ¿no? Una carta al editor generalmente son 3, como máximo 3 autores. Hay revistas que te piden como máximo 2 autores. Entonces eso también se debe de tener en cuenta. Siguiente, por favor. Entonces hay tipos de carta al editor. Según su respuesta, puede ser la carta al editor como respuesta a un artículo publicado previamente o como que no es una respuesta a un artículo previo. Las opiniones sobre un artículo, como ya lo habíamos mencionado, esta opinión puede ser favorable o desfavorable, ¿no? Las cartas del editor critican a las diferentes publicaciones de diferentes puntos de vista. En la actualidad, esto se puede tomar en relación, como lo hemos estado mencionando, con los artículos publicados de los diversos tratamientos fallidos que salieron para la COVID-19, ¿no? En los cuales se aseguran que X medicamento trataba a COVID, sin embargo, era desmentido, por decirlo así, en publicaciones rápidas, eh, para no caer en el abuso de esos tratamientos, ¿no? Eso es lo que buscan las cartas del lector, un dinamismo de publicación, un dinamismo y un debate dentro de la comunidad. Luego también resultados complementarios de un trabajo de investigación. Por ejemplo, se hizo un estudio, digamos, de dengue en diferentes poblaciones. Sin embargo, yo también andaba haciendo un estudio similar. Tenía unos datos de un estudio similar. Entonces lo puedo mandar a publicar como un complementario, ¿no? Como un complementario de los resultados del manuscrito que ha sido publicado originalmente. Luego, cuando estas cartas no son una respuesta a un artículo previo, podemos tener una opinión sobre un tema de interés que nosotros deseamos publicar, que nosotros deseamos indagar. Por ejemplo, un tema X, digamos que en mi población hay mucho alcoholismo. Entonces yo quiero llamar, hacer un llamado de atención para que toda la comunidad se dé cuenta, ¿no? De esta problemática. Entonces ahí puedo ver una opinión sobre el tema de interés para que los demás actores científicos se puedan interesar y estudiar, ¿no? Qué está causando que haya mucho alcoholismo en dicha comunidad. Luego también hemos visto los resultados preliminares. Como estábamos viendo, eh, sí se menciona el ejemplo de la universidad, ¿no? De esa manera podemos hacer esta carta de resultados preliminares. Pero siempre debemos de tener en cuenta que debemos de justificar por qué estamos haciendo esa publicación antes del manuscrito original. Siguiente, por favor. Bueno, esa es una carta, por ejemplo, de opiniones sobre un artículo, cuando sacaron recomendaciones de práctica clínica sobre anestesiología en pacientes con COVID-19. Entonces, publicaron también en la misma revista una carta al editor, ¿no? Dando su opinión, su punto de vista. Si ustedes pueden ver, las fechas son ahí mismo. El artículo fue publicado aceptado el 7 de febrero y la correspondencia de la carta del editor fue recibido el 3 de marzo y aceptado el mismo 3 de marzo. No, disculpen, fue recibido el 1 de marzo, revisado el 3 de marzo y aceptado el 3 de marzo. Entonces, esto vamos viendo cómo es el dinamismo de las cartas del editor, cómo es la rapidez por la que te aceptan, ¿no? Y eso también lo usaban para hacer opción de la primera publicación de un estudiante, ¿no? Para que el estudiante vea que la investigación no es complicada de hacer. Entonces, al obtener un resultado rápido, entonces se va empezando a interesar y va escalando en los niveles de manuscrito, por decirlo así.
es el gran paso, el primer gran paso que en algunos casos se ha dado. Siguiente, por favor. Entonces ahora sí vamos a ver los tips para realizar la realización de una carta al editor. Debemos de tener algo que comunicar, algo que decir. No podemos explayarnos en muchos temas, no debemos de tener máximo 2 mensajes. ¿Okay? Eso no es un manuscrito original donde podemos hablar de diferentes cosas, sino es algo que ya debe de ir enfocado sobre una problemática que queremos resaltar, sobre una observación o una opinión favorable o desfavorable hacia un artículo publicado, o si no, presentar resultados preliminares que hemos encontrado y creemos que son relevantes para la comunidad antes de poder nosotros mostrar toda la data. Entonces eso debemos de tener en claro, que siempre al realizar una carta al editor tenemos que tener algún tema el cual nosotros queremos comunicar. Búsqueda bibliográfica adecuada. Lo recomendable para realizar una carta al editor debemos de tener por lo menos 2 bases de datos en la cual debemos realizar la búsqueda. A diferencia de los artículos originales o de otras publicaciones, eh, es importante o toma importancia, por decirlo así, en algunos casos la literatura crítica. Por eso se recomienda hacer búsqueda en PubMed y búsqueda en Google Scholar, ¿ok? Para poder tener lo adecuado. Al tener nosotros esa búsqueda bibliográfica, debemos hacer una lectura crítica del material que se encuentra. Al hacer esta lectura, nosotros vamos a discernir la información o los diferentes artículos que hemos podido hallar. Y de esta manera nos vamos a quedar con los artículos que nosotros creemos que tienen mayor importancia para nuestra futura carta, ¿no? Por eso se lee bastante también a realizar una carta, porque es una información que tiene que ir de forma bien sintetizada. Debemos de armar una forma correcta de la futura redacción. Armar de forma correcta la futura redacción, ¿no? En el siguiente diapositiva vamos a ver qué debe de ir en los párrafos y todo eso. Y por último, debemos redactar, citar. Recuerden bien esto, citar. Toda información debe de ir respaldada, a menos que sea opinión del autor. De lo contrario, se está cometiendo plagio. Y debemos de revisar lo que nosotros hemos podido redactar. Siguiente, por favor. ¿Alguna pregunta tienen hasta ahí? ¿O se puede continuar? Bueno, continuamos entonces. La estructura de una carta al editor. Debemos de tener en cuenta que va a tener un título y se suele tener de 4 hasta 8 párrafos. ¿Ya? He visto cartas tan grandes, pero así encontré en evidencia de cómo hacer una carta, ¿no? Entonces mencionan que puede ir desde 4 hasta 8 párrafos. El primer párrafo es una pequeña introducción mm, donde vamos a abarcar el planteamiento del problema y la justificación por qué estamos haciendo la carta. Si es observación a un artículo previo, acá debemos de mencionar. Entonces, en el primer párrafo vamos a hablar sobre mi problema, que viene a ser el alcoholismo, digamos, el alcoholismo en mi comunidad. Tengo que justificar lo que se está dando, cuántos casos ha habido, si hay una prevalencia alta de esta problemática de salud. De lo contrario, si es una carta de observación a un artículo previo, acá debemos de mencionar, ¿no?, que estamos observando dicho artículo debido a que la metodología no se ajusta al objetivo o que los resultados no han sido
tan relevantes o que los análisis no son adecuados al tipo de estudio, al tipo de objetivo, ¿no? En el segundo párrafo, acá va a depender de la carta a presentar. Si presentamos resultados preliminares, en este punto debemos de hablar de la metodología de cómo se hallaron estos resultados, ¿no? Qué tipo de análisis, etcétera, nos llevó a dichos resultados. Si es una discusión de artículo, debemos de mencionar los pros y los contras que tiene ese artículo, el cual nosotros estamos dando una opinión para poder armar una discusión. Deben de recordar que estas opiniones son desfavorables o favorables. Y si es un artículo opinión, debo de seguir la idea del primer párrafo, ¿no? Que viene siguiendo para tratar de llamar la atención. En el tercer párrafo también va a depender del tipo de carta presentada. Si presenta resultados, ahí ya vamos a presentar los resultados por medio de tabla. Recuerden que en las cartas también se puede presentar tablas y o figuras. El número dependerá de la revista o del comité editorial al cual estamos haciendo llegar el manuscrito. Por eso es importante también revisar las instrucciones para los autores cuando están redactando algún manuscrito. Siempre que ya empiecen a tener en mente una idea de investigación y ya lo estén ejecutando y tengan el tema y desean avanzar el manuscrito, ya deben de tener fichadas a qué revistas podría mandar para que puedan ir viendo las instrucciones para autores y puedan modelar su manuscrito a a esas instrucciones, ¿no? Entonces, luego debemos de tener en cuenta también, si es una carta de discusión de artículo, debemos comparar y justificar el punto observado, ¿no? Por ejemplo, si ha salido unos resultados que no creo que sean así, por decirlo, debemos de comparar con otros artículos y justificar nuestro punto observado. O también esto se suele ver en algunas técnicas, ¿no? Investigaciones en técnicas quirúrgicas, etcétera, donde comparas con otras técnicas y también justificas tu punto. Y en la carta de opinión debemos demostrar su importancia. ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué estamos llamando la atención a realizar, a indagar y que la población se entere de que esto es una problemática, ¿no? Debemos demostrar su importancia. En el cuarto párrafo ya es el párrafo de cierre o de conclusión, ¿no? De la carta que se está redactando. Siguiente, por favor. Este es un gráfico muy importante que realizó el magíster José Pacheco, que es de la unidad de investigación de bibliometría de la San Ignacio de Loyola, donde vemos que hay universidades que han apostado por la publicación de cartas. Y esto hasta un punto no es malo, pero ya llega a un punto de que es, digamos así, no tan relevante, ¿ya? Siempre deben de primar los artículos originales para las diversas publicaciones. Vemos que hay universidades que aproximadamente su 50% son cartas al editor. Y como hemos podido observar, las cartas al editor implican una publicación mucho más rápida que un artículo original, ¿no? Pero la evidencia es muy diferente a la de un artículo original. Y hay universidades que tienen bajo porcentaje de publicación de cartas al editor, ¿no? Siguiente. Bueno, y ese es un meme con lo que se cierra siempre las charlas de cartas al editor. Cuando comienzas a publicar puras cartas al editor para subir tu producción científica, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado y evitar ser cartistas,
debido a que en una charla escuché de que por cada 3 artículos originales, por cada manuscritos originales que uno publica, se puede tomar la licencia de publicar una carta al editor. No tener un bolsón de cartas al editor es para subir tu número de publicaciones, ¿no? Conozco personas que tienen como 30 publicaciones en pregrado, pero de las cuales el 70% es cartas al editor. Entonces, ahí también ya se cae en un vicio, ¿ok? Deben de tener cuidado en eso. Recuerden que todo es un peldaño de crecimiento en el conocimiento. Si bien es cierto, las cartas al editor pueden ser una buena forma de practicar redacción científica, pero se debe de evitar caer en el exceso. Todo en exceso es malo. Y las cartas al editor no es la excepción. Entonces, creo que eso sería todo lo que tenemos para poder ofrecerles. Si tienen alguna pregunta, las pueden hacer. Si no, yo también les puedo preguntar a ustedes sobre algunos temas que Sí, pueden realizar. tenemos preguntas en el chat. Eh, Claro. la primera pregunta sería si en una carta al editor, digamos, del tipo de opinión, ¿puede ser redactada por solo una persona o debería ser de un mínimo de 2 o 3? ¿No? En una carta de opinión, cabe la posibilidad de que pueda ser redactada de 2 o 3 personas o solo de un autor. Eso no habría ningún percance, pero siempre deben de fijarse en las instrucciones para los autores, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que pide la revista? Bien, tenemos otra consulta donde preguntan si hay un límite de palabras para la carta al editor. Si hay un límite de palabras, también va a depender del tipo de revista y del tipo de carta. Generalmente en las cartas de opiniones el límite de palabras son 500, en las cartas científicas, por llamarlas así, donde se muestran resultados preliminares, el límite de palabras son 800. Bien, ahora tenemos otra consulta. Preguntan qué recomendaciones podría dar para una primera carta al editor. No hay problema. Las recomendaciones que les podría dar es que, en primer lugar, lean bastante. Lean. Al leer bastante se pueden dar cuenta de los diferentes errores que se cometen muchas veces en diferentes publicaciones, ya sean sobre todo en metodología. Hay muchos errores en artículos en metodología, por eso deben de tener una lectura crítica bien afinada, como lo que salió, las diversas publicaciones que salieron en la ivermectina, donde veían una asociación, solamente veían una asociación que al darle ivermectina al paciente, este mejoraba, pero no vieron qué más influía. Y además, el solo ver una asociación no puede demostrar causalidad. Entonces, todos esos puntos, esos pequeños puntos que parecen inofensivos, pueden llevar a crear un gran problema como lo que hemos estado viviendo, ¿no? Donde se han armado 2 bandos grandes en nuestra comunidad, los cuales tenían pro ivermectina y otros que no eran contra ivermectina. Entonces, una carta al editor ahí también puede ser importante. Entonces, el primer consejo que les daría es que lean bastante. El segundo consejo que les daría es que aprendan a sintetizar bien las ideas y tengan ideas dirigidas. Evitar ser prejuiciosos y siempre basarse a lo que ya ha sido investigado, a lo que ya hay evidencia. Bien, un momento, por favor. A continuación, a través del chat voy a pasar el Google Form de un certificado. Este certificado se consigue lógicamente con la asistencia a esta ponencia. A continuación procedo a dejar el link, podrán rellenar sus datos y obtener su certificado. Tenemos aún más preguntas. Se pregunta si para la carta del editor se tiene que tener un sustento a partir de otra investigación o uno puede plantear un sustento propio para la carta. Ese es muy interesante. O sea, por lo que hemos hablado, pueden haber varios tipos, ¿no? Cartas que son respuestas a un artículo científico publicado con anterioridad y cartas que no son respuestas.
Por ejemplo, si es una carta de respuesta, ahí sí debemos de tener el sustento de ese artículo, ¿no? Nosotros dar el punto de vista siempre respaldado con la evidencia ya existente, ¿no? Y si no es, nosotros podemos llamar la atención de cómo hacer de cómo crear una nueva, una nueva línea de investigación, por decirlo así. Ya hay muchos grandes temas que se han iniciado a investigar con cartas al editor, como por ejemplo el ciclo de Krebs. La primera publicación del ciclo de Krebs fue en una carta al editor y fue rechazada de la revista Nature. Entonces, posteriormente ya fue publicada en otra revista, ¿no? Ya se lo llaman el peor error de la historia de esa revista. Entonces, vemos que temas que ahora tienen mayor relevancia han sido publicados como cartas al editor y que posteriormente se siguen investigando. Eh, También hay temas que llaman la atención de la comunidad científica. Por ejemplo, el tema de las pseudociencias también empezó con un gran empuje, llamando la atención por medio de las cartas. Y posteriormente se realizaron también estudios originales en donde ya se desplayaban mucho mejor, dando ya mayor evidencia, ¿no? Entonces, podemos decir que las cartas en un lugar pueden ser la primera piedrita, por llamarlo así, para una nueva línea de investigación, por decirlo así. Tenemos preguntas adicionales en el chat. Preguntan, ¿cuántas bibliografías como máximo se podrían utilizar para redactar la carta al editor? ¿Okay? Eso también va a depender mucho del comité editorial. Mayormente son como máxima 5, en otros lados he visto como máxima 10, más no se ha visto, de 5 a 10. Preguntan también, para comenzar con una carta al editor, ¿qué tema se podría tratar? Para comenzar una carta se pueden comenzar con diversos temas que hay hoy en día. Por ejemplo, se puede hacer una carta sobre llamar a la conciencia de la educación médica virtual que se está llevando hoy en día. Puedo hacer una carta también sobre, digamos, el uso de medicina tradicional en el COVID, por decirlo así, que es un tema poco explorado, y etcétera, ¿no? Hay diferentes temas que son poco explorados y uno desea llamar la atención para que posteriormente sean estudiados con más profundidad. Bien, preguntan también si existe un límite para caer en un exceso de cartas. ¿Hay un número recomendable? Como les había estado mencionando, lo que sugieren es que por cada 3 artículos originales que uno tenga, pueda darse la licencia de publicar una carta de editor. Sí, me permito agregar una pregunta allí. Esta proporción que sugirió usted de 3 artículos originales y una carta al editor, ¿también aplica para pregrado, digamos, donde por lo general los estudiantes tienen un tiempo más limitado y quizás no tanta disponibilidad para sacar 3 artículos originales exactamente, ¿no? Claro, sí, sí, entiendo el punto a lo que desean llegar. Podríamos decir que hoy en día eso del tiempo limitado, en parte sí es cierto y en parte también es como digamos, un tabú, por decirlo así, un mito, ¿no? Yo recuerdo un maestro que me dijo, el día tiene 24 horas, ¿no? 6 para dormir, 6 para trabajar, 6 para estudiar y 6 para el ocio. Nosotros no trabajamos, bueno, me tomé la licencia, ¿no? Pero no sé si alguno trabaja acá, entonces debemos de invertir ese tiempo de trabajar y debemos de dejar de hacer mayor ocio y poder invertir el tiempo en eso, ¿no? Entonces, por llamarlo así a grande modo, la excusa del tiempo no debe ser un impedimento para poder nosotros realizar la investigación. Si bien es cierto, va a tomar un poco más de tiempo, pero es importante
que podamos cumplir esa proporción, ¿no? Al fin y al cabo, también salir con muchas cartas no es tan bien visto, por decirlo así, ¿no? Entonces, también es importante que se involucren. Hay ahora múltiples opciones, hay múltiples opciones. Ahora último hay una convocatoria sobre una red latinoamericana de medicina de altura que también está viendo involucrar a alumnos, ¿no? Entonces, opciones hay. Entonces, ahora lo que se busca es el compromiso de los alumnos. Eh, es importante también ver que si un alumno desea empezar a publicar, la carta del editor es una primera gran opción, por llamarlo así, pero no abusar de ella, ¿no? Hay más preguntas en el chat. Me preguntan si cuánto tiempo demoran aproximadamente en responder si es que aceptan la carta en alguna revista. Eso también va a depender mucho de los comités editoriales. Por ejemplo, yo mandé una carta, me lo respondieron en 4 días. 4 días. Y fue publicado al siguiente número de días. Entonces, sí, no tienen periodos tan amplios como los artículos originales que te responden a los 6 meses y es publicado al año, por decirlo, ¿no? Sí, es bien rápido. Y eso de ser rápido también es uno de los puntos que, que tienta al alumno o tienta al autor, ¿no? Como te responden rápido, entonces ya sigues mandando y tienes una marca producción científica, por decirlo así, de forma rápida, ¿no? Entonces, pero no es lo adecuado. Hay una pregunta adicional donde se menciona si las tablas que se colocan en la carta del editor siempre tienen que ser de nuestra autoría. Sí. No, va a depender, ¿no? Pero mayormente lo que se coloca en las tablas son de los resultados preliminares que uno manda, ¿no? Entonces, sí es de una autoría. Pero si no es de una autoría y deseas colocar una tabla por X motivo, entonces debes de poner elaborado por y citarla también, ¿no? Siempre citando toda la información, respaldándola. Bien. Preguntan aquí si para la carta del editor del tipo opinión debería haber algún tipo de búsqueda bibliográfica específica. Eso va a depender, ¿no? Del tipo de opinión, por ejemplo, si es de opinión a un artículo que ha sido publicado, claro que debe de haber una búsqueda bibliográfica, debemos de respaldar el por qué nosotros estamos a favor o vamos a dar un comentario desfavorable a ese artículo publicado. En un artículo de opinión sobre un tema que está trascendiendo en la actualidad en nuestra comunidad, también debe de haber un respaldo, siempre deben de haber respaldos en las cartas, siempre debe de haber respaldos también en las ideas que nosotros estamos dando. Bien. Preguntan cómo saber si el tema de mi carta al editor es relevante en caso de una carta de opinión. Esa es una buena pregunta. Hay muchas formas de saber eso. ¿Recuerdan los objetivos de desarrollo sostenible que está dado por la OMS, por la OPC? Ya, entonces dentro de esos temas también se pueden buscar, entonces digamos que ahí ya tienen ya tantos temas, entre comillas, relevantes. Luego también hay líneas de investigación del INS, que son como 10 o 11 líneas, entonces también, digamos, entre comillas, son relevantes. Entonces, lo de la relevancia, en parte, digamos, es un poco subjetivo, no llamarnos objetivos, sino en parte es un punto de vista, ¿no? Lo que es relevante en nuestro país, capaz no es relevante en Brasil. Lo que es relevante en nuestra comunidad, capaz no es relevante en otro distrito. Entonces eso va a depender, ¿no? Pero siempre vayan con la idea de no hacer una carta. Siempre vayan con la idea de hacer un artículo original. ¿Ya? Y ahí apliquen bien su acrónimo FINER para realizar. Y si ya ven que es de suma importancia emitir una opinión para llamar a conciencia
sobre el tema, entonces sí se podría hacer la carta, ¿no? También preguntan si hay, si en qué revistas peruanas es más fácil publicar una carta al editor. Bueno, eso de más fácil, no lo llamaría más fácil, no más accesible posiblemente sí. Que puede ser, en Perú hay muchas revistas hoy en día de medicina. Horizonte Médico podría ser una de donde es accesible, otra que podría ser accesible, no podría decirte así, esta es accesible o no, pero sí hay muchas revistas de que aceptan cartas, mencionando Horizonte Médico, la revista de la Universidad Carlos Palma, la revista Acta Médica, la revista de Medicina Experimental, la revista de Gastroenterología, toda revista tiene alguna dificultad. ¿Ya? No es que una sea más fácil que la otra, sino cada una tiene su diversa dificultad y diversos temas, diferentes temas de interés. Entonces, por ejemplo, si yo quiero una carta Me Gusta Gastro, sería muy favorable que la mande a la revista de gastroenterología, ¿no? Y así sucesivamente. Siempre es importante ver los perfiles de la revista y ver las temáticas de todas las revistas. Bien, se pregunta aquí si, por ejemplo, se pueden publicar cartas al editor en ámbitos no necesariamente relacionados a nuestro campo. Por ejemplo, si un estudiante de medicina puede publicar una carta al editor en biología, por ejemplo, acompañada obviamente de personas que estén sí en este campo. Sí, claro, sí, no hay ningún problema. Hay temáticas dentro también de la medicina que incluyen a la biología. Hay cartas al editor de educación médica que son publicadas en revistas de esta temática, ¿no? No habría ningún problema. También se pregunta si hay un límite de cartas al editor que se puedan hacer a partir de un artículo. O sea, por diversos autores, digamos, ¿no? Ah, ahí sí no sabría decirte si ahí, por ejemplo, sale un artículo A y ese artículo tiene varias observaciones y le puedes hacer múltiples cartas, ¿no? No sabría decirte cuál es el punto, ¿no? Si está mal y lo ven, puede ser publicado en diferentes revistas, no habría ningún problema, ¿no? Pero siempre y cuando sea algo relevante, ¿no? Y más que nada, las publicaciones que se dan en opinión a un artículo publicado con anterioridad se hace en la misma revista que ha sido publicado el artículo. Bien, preguntan, bueno, sí, ¿qué sería? Obviamente, eso de la recomendación de cartas de la editora a personas que están iniciando la investigación, como que ya no es necesariamente una recomendación así de rigor, pero se pregunta si se valora más comenzar con una carta al editor o con un protocolo de investigación. Debemos de tener en cuenta que un protocolo de investigación no es una publicación científica, sino es un paso previo para para ejecutar un trabajo de investigación. ¿Ya? El poder redactar un protocolo de investigación sí te crea habilidades, por decirlo así, búsqueda bibliográfica, habilidades en tipo de redacción, etcétera. Pero en sí no vas a poder publicar tu protocolo, ¿no? Eh, la carta al editor es una forma correcta de poder dar el primer paso dentro del mundo de la publicación, pero recuerden, y esto siempre les digo, que hay personas que ya conocen un poco más que nosotros. En algunas sociedades lo llaman como hermanos mayores, ¿no? Entonces, mi recomendación es que se peguen a esas personas porque siempre esas personas pueden tener ahí algo pendiente y de esa forma también pueden ir comenzando en el mundo de la investigación. Pero lo Bien, de, disculpe. así, pero lo de redactar protocolos no es que no sume, recontra suma.
debido a que, como ya les dije, te crea una habilidad en hacer búsqueda, una habilidad en poder hacer relación científica, ¿no? Pero ese protocolo posteriormente se debe ejecutar. Y es importante también hacer protocolos, porque desde ahí ya nace una habilidad de ver qué cosa puede ser viable y qué cosa no puede ser viable, ¿no? A veces nos emocionamos y hacemos unos protocolos monstruos, pero al final no los podemos ejecutar por falta de presupuesto, por falta de personal, etcétera, ¿no? Entonces desde ahí ya se va viendo un raciocinio crítico que puede tener un investigador. Bien, me preguntan si, por favor, pudiera pasar su correo a través del chat. En ese caso me lo manda nomás y yo lo podría poner en el chat para todos los asistentes. Claro. Ese es el correo. Bien, bueno, estas serían todas las consultas. Agradecemos la disponibilidad del universitario Enrique Moncada y la participación de los presentes. Asimismo, recordamos seguir a SOSEMCH en redes sociales con la finalidad de que sean los primeros en enterarse de todo lo programado. Una vez más, muchísimas gracias y hasta la siguiente oportunidad. Y gracias a ustedes por la invitación y qué importante que estén motivando y estén en el ritmo de la investigación.